yo para el 2028, ¿tú sabes lo que yo planteo? Porque los tres son iguales. Que hagan un solo programa de gobierno entre los tres. Y cuando dice tres, tú te refieres al PLD, Fuerza sí, del Pueblo y PRM. Sí, un solo programa de gobierno frente a la sociedad y que de verdad lo cumplan. La política sigue siendo el centro, obviamente, de la sociedad dominicana, y los partidos tienen un papel importantísimo y miran sobre todo con profundidad hacia el proceso electoral que se avecina en el año 2028 y que tiene el componente de ser un proceso electoral prácticamente al mismo tiempo, elecciones municipales y congresuales y elecciones presidenciales. Queremos hacer una evaluación del año 2025 en términos políticos y queremos hacerlo no en el plano institucional, como hay algunas organizaciones que hacen algún tipo de valoración, sino en el plano, digamos, de la actividad política propia. Los partidos, por ejemplo, que son las expresiones políticas más naturales y más normales, que están incluso regularizadas por una ley de partidos políticos. Y hemos invitado a Cándido Mercedes, que es un analista político. Cándido es un sociólogo y continuamente está observando con detenimiento cada pronunciamiento, cada acontecimiento y los fenómenos políticos alrededor de cada una de las declaraciones y comportamientos y decisiones que se toman desde el gobierno. Y yo quisiera, antes de entrar en el comportamiento político del partido de gobierno y el gobierno en términos políticos, me gustaría analizar inicialmente la oposición. ¿Cuál ha sido el rol que ha jugado la oposición en este año 2025 como conjunto de organizaciones políticas con miras a destronar del poder al Partido Revolucionario Moderno? En una democracia deben existir los partidos políticos de oposición de manera natural. Ahora bien, ¿qué ocurre con los partidos políticos en República Dominicana en este periodo preciso? Se le olvidan que ellos son la expresión misma de este sistema democrático. Y no piensan entonces hacia el futuro. Están pronunciándose meramente en lo coyuntural, que no fecunda la democracia. ¿Por qué? A veces tú tienes una inflación, acuérdate en el 2021-2022 que hubo una inflación hasta de 9, pero se sabía que era coyuntural y que gran parte era por factores externos. Desapareció y entonces no tenían discurso. Y ellos solamente miran al pasado, quieren comparar el presente con el pasado. Y cuando una sociedad otea solamente la comparación entre el pasado y el presente, de seguro que nunca encontrarán un futuro más halagüeño. Pero ¿qué pasa? Que a juicio de Cándido Mercedes, porque tengo que ser honesto, este presente es mejor que el pasado. Todos los indicadores, Fausto, lo dicen. Por tanto, a mí no me importa que digan lo que quieran de mí. Si tú miras los indicadores económicos, los indicadores sociales, los indicadores de gobernanza, hoy estamos mejor que ayer. Ahora, ¿qué ocurre? Que el partido en el poder parece que no tienes intelectuales orgánicos con capacidades más o menos, como diría un sociólogo para fastidiarle la vida, con capacidades polímatas. Polímata quiere decir personas que tienen un amplio conocimiento de muchas ciencias al mismo tiempo. Entonces, van y solamente te sabe hablar de las aduanas, cómo andan las aduanas, por decirte algo, o solamente se te visibilizan hablando de turismo y el crecimiento del turismo, pero son aspirantes todos. Pero tú estás hablando de los que son aspirantes dentro del partido de gobierno. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué ocurre? Que la alcaldía, por decirlo. Pero no tienen una defensa hacia la ejecutoria del partido en el poder. Ellos están mudos, la mayoría están mudos. Al estar mudos, ¿qué pasa? Da la sensación de que el presidente está solo. Aunque no sea así, da la percepción. Y eso no le hace bien al partido gobernante. Y la mayoría de ellos, con excepción de Guido,
porque hay que darle al César lo que es del César, ahora mismo es prácticamente el principal vocero del gobierno. El hombre que va al ring y sabe que es a ponerse los guantes y se lo pone. Es bonito, pero no hay otros. Sí. Los partidos de la oposición entonces solamente se manejan en la mera coyuntura. Por ejemplo, llegó tanta tonelada de droga. Te habla el jefe de Fuerza del Pueblo encargado de eso, que es Rosado Mateo. Pero él sabe que lo que está diciendo es mentira. Pero él sabe que el problema del narcotráfico no es un problema de tú atacar al partido que esté en el poder, sino que es un problema de Estado. Y que el líder de ese partido ha sido presidente 3 veces. Y que eso es un problema de la sociedad. Por eso al final lo que tenemos que decir, que este país necesita urgentemente un contrato político-social o una madurez política que lo conduzca, al igual que hicieron los 3 expresidentes y el presidente tema haitiano. Con el tema haitiano. Eso requiere la sociedad dominicana. Entonces, fíjate, vuelvo e insisto, hubo un candidato eterno que planteó un debate con el presidente para hablar de economía y quién había construido más. Yo me reí porque aquellos tuvieron 20 años en el poder y 5. Pero que además, si nos vamos a esa tautología tan profunda, ¿qué va a pasar? El mejor gobernante fue Trujillo. El mejor gobernante fue Balaguer. No, si se hace sobre esa lógica, porque gobernó 30 años... Entonces vamos a buscar a Trujillo. No. Eso es lo que ellos no se dan cuenta, que dejan en el imaginario de la gente. Porque se supone que la sociedad ha ido evolucionando, Fausto. Por ejemplo, si tú miras República Dominicana en los últimos 30 años, ayer aprobaron el presupuesto. 1.841.000 millones. ¿Tú sabes cuánto eso es más que en 1996? 60 veces más. Pero del 96 aquí lo que van es 30 años. O sea, la economía dominicana, su presupuesto ha crecido 60 veces más. Eso quiere decir que ha habido un avance en la fisonomía económica y social. Y también institucional. Tal vez no a la velocidad. En consecuencia, los actores políticos deberían plantearse. Es más, yo para el 2028, ¿sabes lo que yo planteo? Porque los 3 son iguales. Que hagan un solo programa de gobierno entre los 3. Y cuando dice 3, tú te refieres al PLD, Fuerza del Pueblo y PRM. Sí, un solo programa de gobierno frente a la sociedad y que de verdad lo cumplan. Bien, pero me refiero al rol jugado por la oposición. ¿Tú crees que la oposición ha sabido aprovechar los momentos críticos, la ausencia, el silencio del Partido Revolucionario Moderno en el poder? No lo han sabido aprovechar. Porque antes uno veía que el comité político del PLD en el poder se reunía, se discutían los temas políticos, daba respuesta a todo. El PLD como partido político. Sí. Tenía un secretario general que, aunque estaba en el Congreso, era una persona que dialogaba, que hablaba, que daba respuesta a los temas. Hay una ausencia total en el PRM. En el caso del PRM no existe. No existe, porque tú no sabes cuándo está hablando el presidente del PRM o el ministro de la presidencia. De hecho, cuando él echó el discurso, como de 5 minutos, 7. Es sobre el tema del narcotráfico y otras cosas. Que no debió ser así. Uno de ustedes pudo decirle, hey, hagan una rueda de prensa con los principales ejecutivos del partido, una rueda de prensa, y no como él lo hizo, porque parecía que estaba hablando desde el propio gobierno. Y no era así, era el PRM como tal. E incluso previamente, en la semanal, el presidente de la República había anunciado que José Ignacio Paliza iba a decir un breve discurso. Mira, te voy a ser honesto, el PRM como PRM casi no existe. No hay rueda de prensa, no se reúnen los comités de altas instancias. Pero no se informa cuando se reúne la comisión ejecutiva. No se informa, por ejemplo, ni nada. Como se daba cuando se tomaban decisiones políticas. Y cuando estaban en la oposición, que se reunían. Sí. Entonces no lo están haciendo. Ahora, lo de la oposición es grave, porque es una oposición vacía y ríspida. Vacía y ríspida. Cándido, ¿por qué? Oye, hubo un alto dirigente del PLD que dijo
que Abinader iba a dejar el país en 4 bloques. Otro dirigente político, aspirante a la presidencia, dijo que este gobierno era como un carro con el motor fundido. Metáfora, ¿verdad? Ok, pero no es verdad, te lo digo honestamente. Yo tengo todos los documentos. ¿Qué te dice la CEPAL? ¿Qué te dice el Banco Mundial? ¿Qué te dice el Banco Interamericano de Desarrollo? Pero te hablan sobre la marcha del país, no sobre la política. Es decir, el ejercicio de gobierno. Pero eso es parte de la política, porque ese es su discurso sobre la cual hacen su campaña y quieren posicionarse como oposición para llegar al poder. ¿Y no será que la oposición necesita más fuerza, más vigor en su voz? Porque habla obviamente desde una posición disminuida, de no estar en el mira, gobierno. ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando, Fuerza del Pueblo, de un candidato que fue 3 veces presidente, que aunque ellos no lo han imputado, todo el mundo sabe que lo que le pasó al PLD de Danilo Medina, lo de Fuerza del Pueblo era una expresión viva exactamente igual. Acuérdate que Liceló Marte de Barrio, siendo la presidenta de la Cámara de Cuentas en los gobiernos de Leonel Fernández, llegó a decir que con lo que se perdían en corrupción se podían hacer dos repúblicas dominicanas. Y eso fue en los gobiernos de Leonel, no fue en otro. Entonces la gente, ellos no han podido aglutinar, potencializar ese escenario de debilidades, si tú quieres, de falta de articulación, de narrativa del PRM. De hecho, pero tú hablas de una oposición vacía por un lado, ríspida, y ríspida por otro, sí. Porque es como contradictorio. Es decir, vacía, ¿por qué? Explícame. Porque no hay contenido en el discurso. ¿Cómo que no hay contenido? No. Pero el gobierno no está acorralado por el caso de Senasa, por ejemplo. Pero el año entero que yo estoy evaluando. Tú me estás evaluando sí. El año entero, de acuerdo. Okay, está bien, eso fue ahora mismo. Sí. Entonces, vacío, ríspido, la gente, por ejemplo, Fuerza del Pueblo ha crecido, pero el PLD y Fuerza del Pueblo como partido están en empate en todas las encuestas que yo tengo. ¿Cómo que están en empate? El PLD sacó un 10% en el proceso electoral pero 17. Y Fuerza del Pueblo sacó un 28%. Sí, pero ¿Cómo es que están iguales? Pero es Leonel, camarada, Leonel. Ahora, PLD y Fuerza del Pueblo. PLD tiene, la última que vi, 17 y Fuerza del Pueblo 16 como partido. Como partido. Ahora bien, ¿qué ocurre? Leonel tiene una tasa de desfavorabilidad. ¿De rechazo? Sí, de rechazo. Se conoce más alta que la tasa favorable. Cuando tú sumas y restas las dos, favorable y desfavorable, le da negativa. Pero en el caso de Fuerza del Pueblo, ha habido este año una discusión porque hay quienes proponen al senador del Distrito Nacional como candidato presidencial para Fuerza del Pueblo. Bueno, a diferencia de que sea su padre, el doctor Fernández. En las encuestas, comenzando el año, Leonel estaba muy por encima de Omar a lo interno del partido. Pero fuera del partido, Omar estaba por encima. Ahora mismo, Omar está incluso dentro del partido por encima de Leonel Fernández. Es decir, que Omar tiene más favorabilidad y menos tasa de rechazo. No tiene tasa de rechazo prácticamente. Tasa de rechazo. No, porque siempre van a haber una tasa de rechazo técnica. Entonces eso crea la posibilidad de que Fuerza del Pueblo pueda tener... De hecho, ellos están jugando un predominio en el proceso electoral. Sí, todo depende de cómo se maneje el partido en el poder. Y el deterioro que pueda conducir lo de Senasa, cómo la oposición lo pueda prolongar en el imaginario del dominicano, como que Senasa no Senasa en sí mismo, sino la generalización de la corrupción. Y no es así, pero lo pueden pero si es el propio gobierno el que ha identificado el caso de Senasa y el que ha incluso dado instrucciones, el propio presidente de la República, sobre la necesidad de perseguir la corrupción.
es muy difícil que la oposición pueda. Hay indignación, pero hay indignación en toda la sociedad. Pero ese es el papel por la naturaleza de la corrupción denunciada e Exacto. identificada por el Ministerio Exacto. Público. Exacto. Esa es, Antes era difícil que el Ministerio Público... el Ministerio Público fue sometido por corrupción. ese es el papel de los académicos, de los intelectuales serios, de ustedes los periodistas serios que lo están haciendo. Pero la narrativa es la siguiente. Somos iguales todos. Míralo ahí. Ellos vinieron y ganaron porque ellos estaban luchando en contra de la corrupción. Y yo le dije en un programa, pero la corrupción es consustancial, inherente a la naturaleza humana. ¿Qué hacen los países? Si eso es así, porque hay causas biológicas, psicológicas y sociológicas, que ponen mecanismos de control social en las sociedades. Ahora bien, lo de SENASA, no había posibilidad de Fausto de prevenirlo. Si tú quieres, pudo detectarse más tiempo porque tenía 5 años. Pero era que era doble contabilidad. Era que cambiaron las normas, los procesos, los procedimientos. Y eso desde la Contraloría. Lo que tengo entendido es que cambiaban los estados financieros. Los estados financieros y todo. ¿Me entiendes? Incluso tengo entendido que cuando le mandaban al presidente, mira lo que él dice, pero es que todo está bien. Porque le llegaron a... Todo está bien y era verdad que estaba bien, pero era... Era como Van Inter. Era información falsa. ¿Me entiendes? Información falsa. Sí. Porque... Pero ¿tú no crees que este ha sido un elemento que al final del año ha favorecido a la oposición? Favorece, pero a la sociedad le favorece. No el daño que SENASA ha generado en la sociedad en sentido de la salud, porque es cruel. Pero nos invita a nosotros, los que estamos en la sociedad civil y a ustedes los periodistas, a seguir vigilando más, a pedirle al presidente más control, a pedirle al presidente incluso que si mañana le dicen Cándido Mercedes está raro, ahí hay algo, que de una vez mande porque a veces uno, dependiendo de la relación que tenga con la gente, dice no, pero... Sí, pero el reclamo durante mucho tiempo de la sociedad fue detener la impunidad. Es decir... espérate, ahí es que voy. Nadie quiere montar esa narrativa de la corrupción. Es que, Fausto, Noruega es el país que mejor queda en materia de corrupción. Y Noruega saca 86, no saca 100. En todos los países del mundo hay corrupción. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto que está pasando? Primera vez en los últimos 30 años, y que alguien me demuestre, primera vez que desde el mismo Poder Ejecutivo, desde el mismo gobierno, se envíe el expediente. Contra un funcionario designado por el presidente actual. ¿Qué ocurría antes? Que tú tenías que darte cuenta de lo que ocurrió cuando un gobierno, otro gobierno lo denunciaba. Exacto. ¿Cuántos expedientes de corrupción encontró doña Miriam Germán Brito cuando llegó en el 2020? 400 expedientes de corrupción. Yo vi... Que no se le daba curso. No se le daba curso. Lo dejaban, la dejaban en la peca. ¿Tú sabes cuántos fiscales tenía la peca? 6. Acuérdate que cuando a Leonel Fernández le renunciaron 2 directores de persecución de la corrupción porque ahí no se hacía nada. Ahí no había ni papel. ¿Te acuerdas? Sí. Le renunció el que fue Justo Pedro. Y uno que luego Castellanos. lo mandaron a Guatemala como embajador. Oh, sí. Sí. Y él mismo nos decía, y no se hace nada, yo no quiero estar ahí. Ok, ahora tú tienes más de 100 fiscales especializados. Sí. O sea, primera vez que es verdad que hay un ministerio serio, con Jenny Berenice hoy y ayer. Primera vez que se hace, oye, la reforma a la Constitución del 2024 comenzó a ejecutarse en febrero del 2025 con la selección de Jenny Berenice. Un poder ejecutivo que podía decidir unipersonalmente quién iba a ser procurador, se quita esa potestad y lo manda al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y qué es eso? La capacidad de la gobernabilidad entre los distintos actores políticos, porque ahí están representados todos los partidos de más hegemonía en esta democracia. ¿Y eso es bueno? Sí, eso es bueno porque tienen que discutir entre ellos quién va a ser procurador. Y eso se hizo. Nosotros queríamos que fuera 4 años. Finalmente se decidió 2. 2 años. Pero como quiera, es un salto cualitativo mayor que hemos tenido. Entonces, esa oposición que vuelvo y digo,
que vacía y ríspida solamente se queda en que miremos al pasado. Solamente te plantea lo que yo llamo hoy en día la sociología del deterioro. Hay un discurso del deterioro. Del deterioro. Sí. Sí. Y vamos a hablar del discurso del deterioro en el próximo segmento. Vamos a hacer una pausa porque yo quisiera tener una definición más clara. Ya me dijiste lo que era el vacío. Ahora quiero que me dé una definición más clara de lo que es ríspida en respuesta, es decir, en relación con la oposición y su papel y su rol que está jugando. Cuando volvamos en un momento con Cándido Mercedes, sociólogo, en una especie de balance político del año 2025. Volvemos un momento.